Bueno, vamos a dar inicio al presente tema de salud familiar que consiste en el modelo de atención familiar y comunitario e intercultural. Antes se le conocía solo como maíz, ahora es maíz FC, ¿sí? Entonces se le añadió familiar, comunitario e intercultural. Este tiene como desafío consolidar la implementación del modelo, trabajar con las familias, desarrollar las nuevas formas relacionales, ubicar al usuario en el centro de la atención, instalando las buenas prácticas, desarrollando intervenciones orientadas hacia resultados de impacto social, desde la convicción de que el enfoque biopsicosocial multidisciplinario e intercultural son la alternativa para responder de manera más efectiva a las necesidades de las personas, familias y comunidades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Este manual ha sido estructurado en base a capítulos orientados a entregar diferentes conceptos teóricos y prácticos sobre la implementación de este modelo, especialmente para aquellos que sin tener una formación específica en el tema pueden ir dando sus primeros pasos. Los equipos con mayor experiencia encontrarán en este manual algunos elementos teóricos útiles para la investigación, la docencia y aspectos éticos que pueden fortalecer el avance cualitativo e implementación del, del modelo. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Carolina para que amplíe el tema. Modelo de atención integral de la salud trata de fortalecer también ahora el enfoque familiar, el enfoque familiar, intercultural y comunitario, incorporando estrategias de atención primaria también de salud renovada. Es decir, que éstas respondan a las nuevas demandas y necesidades de salud del país que devienen de los cambios tanto del perfil demográfico como también epidemiológico, además de superar las brechas en el acceso a los integrales de salud, consolidar la articulación de la red de salud pública y complementaria de salud y fortalecer la capacidad resolutiva del primero, segundo, tercero y cuarto nivel de atención. Este modelo de atención integral se divide y en el primer capítulo es como que se nos da una introducción de todo lo que vamos a poder observar. En el capítulo número 2, en cambio, trata del marco legal y normativo relacionado al sector salud. Y aquí se viene a explicar varias leyes que hacen hincapié en lo que debería ser un modelo de atención integral. Señala específicamente que la salud es un derecho que garantizará el Estado. Además, el Estado prestará especial protección a las personas en doble condición de vulnerabilidad y los pacientes tienen derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida u orientación sexual. Además de estos artículos señalados en la Constitución, también hay artículos que van dentro del Sistema Nacional de Salud y también artículos de la Ley Orgánica de Salud. Dentro de los artículos de la Ley Orgánica de Salud señala que la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública es diseñar e implementar programas de atención integral, que otro dice que quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán políticas, programas y normas de atención integral y de calidad que incluyen acceso a la promoción, a la prevención y a la rehabilitación, entre otras necesidades para la comunidad.
Y también se señala la misión y la visión que tiene el Ya. ya, en los determinantes de la salud y este cuadro que estoy exponiendo, este es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y podemos observar que hay determinantes estructurales de las desigualdades de la salud y también determinantes intermedios de la salud. Estos dos van a causar un impacto en las desigualdades en salud y en el bienestar de la comunidad. Entonces, los objetivos que se plantea con estos determinantes es facilitar la inclusión social y la equidad de salud, promover los sistemas de salud basados en atención primaria de salud, potenciar la promoción de la salud y promover la atención integral e integrada, fomentar el trabajo intersectorial y sobre los determinantes, así como también orientar hacia la calidad de la atención y seguridad del paciente y fortalecer los recursos humanos en materia de salud. Ahora, la epidemiología comunitaria se caracteriza principalmente por tener las siguientes características. Por ejemplo, que los datos epidemiológicos que se generen no tienen un camino unidireccional, que se haga uso de habilidades humanas, que se permita conocer mejor la realidad en la que vivimos para poder transformarla, que haya un conjunto de personas que compartan un interés o un problema en común y que existan derechos que hayan sido conocidos y que también estos mismos derechos sean garantizados. Entonces aquí en este capítulo también señala acerca de las estrategias que se han venido trabajando o que se están dando actualmente. Y las estrategias son estas 6 principalmente y nos habla del tamizaje neonatal, el cual es prevenir la discapacidad intelectual mediante la detección temprana y oportuna de enfermedades metabólicas hereditarias, como por ejemplo el hipotiroidismo congénito o la fenilcetonuria. Otra de las estrategias es la priorización de condiciones y problemas de salud desde un enfoque de evitabilidad. Una de la tercera estrategia es acerca de la nutrición, acción y desnutrición cero. Es decir, que la población ecuatoriana se encuentre en un buen estado nutricional y es una de las metas nacionales que se ha convocado a diferentes instituciones del sector salud para erradicarla. Dentro de la atención, también otra de las estrategias es la atención integral en salud a personas con problemas o con enfermedades crónico-degenerativas. Aquí hay un plan el plan se llama ENIPLA y que va también considerado dentro del plan del buen vivir. Las estrategias nacionales intersectoriales de planificación familiar y la última estrategia es la estrategia de desarrollo integral infantil. Este es un proceso de cambios continuos por el que atraviesan los niños y niñas desde su concepción a través de una interacción permanente con dimensiones tanto humanas, biológicas, psíquicas y sociales. En el cuarto capítulo vamos a ver un poco más acerca del modelo del maíz. Y aquí ya nos habla del Sistema Nacional de Salud y cómo está este, argumento, no es argumento, cómo está compuesto. Y aquí hablamos de un nivel individual, familiar y comunitario. Y dentro de todos estos vamos a poder observar los problemas de salud que sean prioritarios.
Dentro de los sistemas de salud prioritarios, vamos a observar que también va a haber una oferta y por tanto también vamos a tener una participación social. Y esa participación social tiene que ver con el primer nivel de atención, con el segundo y con el tercer nivel de atención. Más adelante les voy a explicar acerca de los niveles de atención, los cuales van a tratar de realizar una planeación estratégica, una programación de prestaciones, un control de recursos, una supervisión integral y finalmente una evaluación. Pero todo esto va a estar afectado con el financiamiento que se le dé al mismo proyecto. Entonces, en este capítulo también habla acerca de los principios y los principios del sistema, del modelo de atención integral de salud. Hacen prioridad en garantizar los derechos a los ciudadanos, a la universalidad, a la integridad, a la equidad, a la continuidad, a ser participativos, a desconcentrar el sistema en sí de salud, a ser eficientes, eficaces y prestar servicios de calidad, a una relación de equipo de salud, personas, sujetos de derechos o ciudadanos y obtener resultados de impacto social. Ya, y en el capítulo 5 hablamos acerca de los componentes y básicamente aquí nos habla de 4 componentes, que es el de provisión de servicios, el de organización, el de gestión y el de financiamiento. Y dentro de la provisión de servicios habla específicamente de los grupos de la población a quienes se va a entregar la atención. Y a su vez se subdivide en 3. En ciclos de vida, en atención prioritaria y en grupos con riesgos específicos de acuerdo a las condiciones sociales, ambientales y laborales. Dentro de los ciclos de vida nos presentan un cuadrito en donde podemos observar que es en niñez de 0 a 9 años y a su vez se subdivide en recién nacido de 0 a 28 días, un mes a 11 meses, un año a 4 años, 5 años a 9 años y la adolescencia de 10 a 19 años. Y a su vez se subdivide en primera etapa de la adolescencia de 10 a 14 años y la segunda etapa que sería de los 15 a los 19 años. Los adultos sería de los 20 a los 64 años, pero también se los puede subdividir en adulto joven de 20 a 39 años o de los adultos de 40 a 64 años. Ya hablamos de adultos mayores cuando el paciente presenta más de 65 años. Dentro de la atención prioritaria están aquellas personas o adultos mayores, también las mujeres embarazadas, los niños, las niñas y los adolescentes, las personas con discapacidad, las personas que están privadas de la libertad, las personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, aquellas personas que tengan maltrato infantil, sean víctimas de desastres naturales o antropogénicos. Y dentro del tercer grupo están aquellas personas que tengan condiciones y riesgos, ya sean sociales, ambientales o laborales, para intervenir en su cuidado y también en la atención de salud. Ya, los escenarios de atención del MAIS da una gráfica en donde muestra cómo es y podemos observar que también es a nivel primero individual, después familiar y después comunitario, que sería la partecita verde, en donde vamos a tener un equipo integral de salud que va a realizar promoción, prevención, curación y, si fuera el caso, rehabilitación. Y esto funciona de acuerdo a diferentes modalidades. Y dentro de estas modalidades están las modalidades intramurales y las extramurales.
Las extramurales son o también llamadas atenciones comunitarias, y las intramurales son las que se dan en el establecimiento de salud. Además de estas modalidades, también podemos tener otras dos, que son la atención de establecimientos móviles de salud y la atención prehospitalaria. Dentro de los niveles de atención en salud, tenemos el primer nivel de atención, el segundo, el tercero, el cuarto y también la atención prehospitalaria. Estos niveles siempre se van a complementar dentro del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y servicios de apoyo diagnóstico transversal a todos los niveles de atención. Y aquí les presento unas tablas en donde podemos ver que el primer nivel de atención puede ser un puesto de salud, un consultorio general, un centro de salud A, un centro de salud B o C. En el segundo nivel de atención puede ser ambulatorios, por ejemplo, los consultorios de especialidad o los centros de especialidad, o también centros clínico-quirúrgicos ambulatorios. También puede ser un hospital básico y un hospital general. Y dentro del tercer nivel de atención están los centros especializados, los hospitales especializados o hospitales de especialidad. Y dentro del cuarto nivel de atención están los centros de experimentación por registro clínico y centros de alta subespecialidad. Entonces, no debemos olvidar que el sistema de salud ecuatoriano se ha definido por dos estándares, uno que es a nivel urbano y otro que es a nivel rural. Dentro del nivel urbano es que se debe establecer un médico, una enfermera y un técnico de atención primaria en salud por cada 4.000 habitantes. Y dentro del nivel rural se va a establecer un médico, una enfermera y un técnico de atención primaria en salud por cada 1.500 a 2.000 habitantes. Estos técnicos de atención primaria en salud deben ser previamente capacitados para asignar este título. Y también habla acerca de las redes integrales de servicios de salud que deben tener ciertos atributos esenciales. Y estos atributos esenciales se dividen en tres, que es la cartera de servicios disponibles, que deben ser suficientes para responder a las necesidades de la salud de la población, es decir, que permitan una promoción, una prevención, un diagnóstico precoz, una atención curativa, rehabilitadora y un apoyo para el autocuidado. Así como también otro atributo esencial es la entrega de servicios de especialidad en el lugar más apropiado, y también la existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo y lo continuo de los servicios. En el capítulo número 6 habla acerca de las fases y las herramientas para la implementación del modelo de atención integral, pero solo dentro del primer nivel de atención. Y nos habla de las funciones de los servicios de salud del primer nivel de atención. Y estas solo se dividen básicamente en dos. Una es ser la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, y otra es tener la responsabilidad del cuidado de la salud individual, familiar y de la comunidad. Es decir, como el cuadro que presenté anteriormente, en donde veíamos cómo iba a trabajar estratégicamente el sistema de salud. Aquí también habla acerca de la atención a la población priorizada y comunidades alejadas. Y aquí vamos a hacen hincapié en que se realicen brigadas de salud, ferias de salud, atención domiciliaria y atención en escuelas y lugares de trabajo. En este capítulo nos presenta también la salud en atención primaria. Y ahí podemos ver la diferencia en médico
intramuralmente va a tener asignado más del 70% de sus rurales, va a ser el 50%. Y bueno, y cada uno se va a presentar con diferentes porcentajes. Herramientas metodológicas. La organización comunitaria de salud, es decir, que se realice o que se dé ante un diagnóstico situacional parlante y actualizado. Y por supuesto que exista una sala situacional. Los procesos para la atención en el escenario individual deben permitir que exista una captación, una admisión integral y una atención integral. Y los procesos para la atención, en cambio, en el escenario familiar, va a igual una identificación y captación de la familia, un llenado de la ficha familiar, un diagnóstico básico de las necesidades de salud, una formulación del plan de atención familiar, un seguimiento y monitoreo de familias. Y ya en atención a nivel comunitario, vamos a observar que existan entornos saludables, que este trabaje también en conjunto con algunos municipios para que permitir así también la apertura de municipios saludables, de una salud ambiental apropiada, así como también se vigilen los riesgos y los daños que pudieran presentarse y sobre todo el bienestar y la salud a través de la interculturalidad. Ya, aquí también se señala la distribución administrativa que se hace por distritos y ahí podemos ver cómo se divide en esta provincia. Ya, y finalmente les presento un caso como trata en Madrid la atención primaria. Y aquí podemos observar que como título tenemos el tratamiento y prevención de la sintomatología y los factores de riesgos protrombóticos y cómo se lo atiende en una atención primaria. Entonces, en el caso 1, el motivo de consulta es inflamación y dolor en miembro inferior izquierdo. Y en el caso 2, la presencia de antecedentes familiares de episodios trombóticos. Entonces, vamos a ver el enfoque individual que hacen, donde en el primer caso relatan un varón de 33 años de edad con sobrepeso que consulta por dolor e inflamación en miembro inferior izquierdo, herrero de profesión, sin otros antecedentes relevantes. A la exploración destaca aumento del tamaño de la pierna, rubor, calor local y dolor a la palpación. Y bueno, ahí también nos señala acerca de unos criterios. Y entonces, en el caso 2, en cambio, hay una mujer de 40 años con antecedentes de accidente cerebrovascular en hermana, trombosis venosa profunda en hermano y tromboembolismo pulmonar en madre que acude preocupada por dicha situación. Se realiza analítica completa con resultados normales y se deriva a hematología para estudio de trombofilia, en el que resulta portadora heterozigota de una mutación en el gen de la protombina. Aquí ya sería un nivel de atención 3 de especialidad. Y también podemos ver cómo se realiza en atención primaria un enfoque familiar y comunitario, donde en ambos casos se presenta la estructura familiar y también vemos como las patologías que se han dado, tanto personales como familiares. Entonces, el plan de acción y la evolución en el primer caso del varón, es el seguimiento por medicina interna que se propone el tratamiento con, bueno, ya mencioné el fármaco.
En cambio, en el caso 2, realizan una profilaxis con heparina de baja densidad en caso de la necesidad, junto con medidas higiénico-dietéticas y reducción de factores de riesgos protombróticos. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, Carolina. En realidad es un tema demasiado extenso donde abarca muchos capítulos y se lo ha abordado muy bien el tema, pues se ha bien resumido porque no hay como más. Algo que sí hay que destacar son los principios del modelo de atención, que estos principios son la universalidad, la integralidad, la equidad, la continuidad, que sea participativo, desconcentrado, eficaz, eficiente y de calidad. Eh, y lo que usted ya dijo, ¿no es cierto? Siempre debe haber una puerta de entrada, que es el primer nivel de atención, ¿sí? Como todos sabemos, todos los centros de salud representan la puerta de entrada a los pacientes. ¿Esto qué significa? Pues que hay una organización mejor para que el paciente no se auto refiera directamente al segundo nivel, ¿sí? Sino que pase por esta puerta de entrada para que sea canalizado ya de forma más específica, ¿sí? Antes teníamos muchos pacientes autorreferidos que se los recibía en el segundo nivel, o sea, los especialistas y donde se amontonaba la gente y realmente no necesitaban esa especialidad, ¿sí? Entonces ahora el médico es el que canaliza la referencia y la hacen muy bien, ¿sí? Por ejemplo, a ver, antes llegaban al traumatólogo, por ejemplo, dolores de rodillas que tiene que atender el internista o el reumatólogo, ¿sí? Una vez si llevaron una referencia, un varón le llevaron planificación familiar y le llevaron al ginecólogo. Esas anécdotas también pasaron. Entonces, todo eso se mejora con la puerta de entrada, ¿sí? Entonces, la cobertura de atención pues debe ser universal, es decir, para toda la población, ¿sí? Hay que eliminar las barreras de acceso a la salud, que es lo más importante. Esta parte de la integralidad, pues que sea visto el paciente, ¿no es cierto?, desde todos los puntos de vista, desde una visión multidimensional hasta biopsicosocial de la salud, tanto individual como colectiva. Equidad, esto se refiere a que el trato sea equitativo en todos los sistemas de salud, ¿sí? La red de salud, cuando hablamos del EREPIS, ¿sí? La red integral pública de salud, ahí también interviene, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud Pública como el ente rector, el IES, el ISPO, el ISPOL y el ISPO, ¿sí? Entonces, la red integral de salud, todos los 4 seguros que están. La red complementaria, en cambio, se trata de los anexos y las clínicas particulares. Entonces, esos son las complementarias. Cuando un paciente va de la misma institución a la misma institución, por ejemplo, del Ministerio de Salud o del Centro de Salud al hospital, se llama referente, ¿sí? Pero si del Ministerio de Salud o del Centro de Salud se va al hospital del IES, se llama derivación, ¿sí? Estos términos siempre tienen que tenerlos presentes. Cuando uno se contesta una referencia, se llama contrarreferencia, ¿sí? Se la contesta ya en el segundo nivel, ¿sí? Y se la refiere al primer nivel nuevamente ya para que le hagan el seguimiento. Ya. Y la referencia inversa es cuando el paciente llega a la emergencia autorreferido, ¿sí?
Entonces, atendido, por ejemplo, llegó por un dolor abdominal, fue apendicitis, le operaron y le dan el alta. Entonces, ahí se hace una referencia inversa, porque llegó sin referencia, sin la hoja referente. Entonces, se hace una referencia inversa, igual va al centro de salud con las indicaciones ya de retirar puntos, de curaciones diarias, etcétera, ¿sí? Para un seguimiento menor. Esos términos quería dejarles presentes ahí. Entonces, eso sería todo por hoy. Si hay alguna novedad.